Linda noche a todas las personas de mente disruptiva. Perdón, le damos la bienvenida a nuestra transmisión psicoeducativa número 27, titulada Duelo Gestacional. Les recuerdo que mi nombre es Marisol Valdés y es un placer compartir este tiempo de 9 a 10 de la noche con ustedes cada jueves. Antes de dar la voz a la especialista de lujo del día de hoy, le voy a pedir pues a nuestra otra invitada, Stacy Vargas, que nos platiques un poquito de ti y además de qué servicios ofreces y dónde te pueden contactar las personas que están escuchándonos, Stacy. Te podemos ver, pero no te podemos escuchar. Creo que tu micro está desactivado. Te comentaba que no escuchaba y ya creo que ya los escucho ahora sí. Si puedes platicarnos un poquito de ti, Stacy, y bueno, también tienes ahí muchas habilidades y nos gustaría que... Sí, pues bueno, soy auxiliar contable en cuestión de estudios. Eh, Actualmente estoy como becaria en un programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, en la gratis tienda, proyecto comunitario en el cual ya tengo 4 años. Y este último año me he desarrollado más en la fotografía. Tengo mi página de Instagram, está como Stacy-Sandoval. Y pues he estado dedicándome al subir fotos, al turismo, en cuestión de personas que no puedan costearse, pues el conservar los recuerdos, el guardarlos, les he estado ayudando en poder captar esos momentos importantes para ellos. Muchísimas gracias, Stacy, y al Ay, no, final nos pasas tus datos para compartirlos. Y bueno, pues tengo el placer esta noche en recibir en Demente Disruptiva a Paola Benítez y me gustaría pedirle que nos permitas pues conocer un poco de tu trayectoria tanto profesional como personal, Paola. Adelante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Paola Benítez. Yo soy licenciada en psicología. Ya tengo algunos añitos dedicándome a lo que es esta noble profesión y dentro de lo que es acompañamiento en muerte gestacional, perinatal o neonatal, tengo 7, ya 8 años, desde el 2015, que pues pasé por la muerte de mi bebé aproximadamente a las 12 semanas de gestación y por todas las situaciones que me tocó experimentar en ese momento, pues me di a la tarea de investigar las dudas que tenía y todo eso me fue llevando a conocer este mundo tan lleno de tabú, tan lleno de cosas que la gente desconoce, de la incomprensión que existe en el tema, de todas las cuestiones en las que se violentan derechos de la mujer y pues también de nuestros bebés gestantes, que también pues tienen derechos, ¿no? Pero pues parece ser que no fuera así y pues nuestros hijos deseados necesitan ser pues protegidos por nosotras sus madres. Y ya con toda esta información que fui eh, teniendo, que fui aprendiendo, pues me dediqué a pasar todo esto a la gente por medio de la página que creé en ese momento, mi angelito estrella. Fue llegando más gente, esto se hizo un poquito más grande, de conocer lo que yo estaba pues publicando, de despejar sus dudas también y pues al final terminamos siendo un grupo de apoyo, mi angelito estrella, ahora ya hace un año
nos constituimos como asociación civil y pues apenas tenemos un añito ya empezando fuerte como tal, ¿no? A la orden. No, pues muchísimas gracias por esta presentación, porque creemos, Stacy no me dejará mentir, ¿no? Que sí es una información que no llega a nuestros oídos, que no está a la vuelta de la esquina ni a la mano. Y antes de comenzar de lleno con el tema de hoy, que recuerdo es duelo gestacional, quiero invitar a quienes puedan encontrarnos en el en vivo a mandarnos sus comentarios por Facebook, por YouTube, y aquí los vamos a poder ver. De igual manera, pues se va a grabar y ustedes lo van a poder ver después. Y Paola, pues ahora sí estamos muy atentas para aprender sobre lo que tienes que compartir con nosotras. Adelante. Muy bien, bueno, el duelo gestacional como tal, que es el tema, es este duelo que se vive cuando una mujer, desde el día 1 en que se enteró que está embarazada, y de repente durante esta gestación tiene un aborto involuntario, pues es contemplado, ¿no? Como duelo que genera un duelo gestacional. Normalmente se menciona que es hasta la semana 22 de gestación, pero pues la gestación es 9 meses, ¿no? Durante todo ese tiempo puede ocurrir y tenemos la mala fortuna de tener experiencias de acompañamiento que en cualquier semana de gestación, en cualquier mes, como lo quieran ver, suceden estas muertes. Nada más que, pues sí, por las fechas, unas se consideran gestacionales, otras se consideran perinatales, que es las más próximas al parto o en el momento del parto, y las neonatales, que es cuando el bebé ya nació y hasta los 28 días del nacimiento. Después están las muertes que abarcan hasta los 3 añitos, ¿no? Que también pues generan el duelo. Todas las muertes, todas las pérdidas generan un duelo. Todas las trabajamos de alguna u otra manera, que si es algo por un duelo por un bien material, no sé, si es el duelo por una mascota, si es el duelo por un familiar, todas se trabajan y se ha empezado a hacer desde hace mucho conciencia de que hay muchos tipos de duelo, pero desgraciadamente en lo que es el duelo gestacional no se habla o se minimiza o se cree que porque la mujer vivió con ese bebé, pues no debe de sentir dolor o no debe de atravesar un duelo. Y sobre todo, ahorita que te mencionaba más o menos las etapas, ¿no? Como están consideradas. Si el bebé murió antes de la semana 13 de gestación, pues, y más ahorita con movimientos, ¿no? Que también exigen sus derechos, pues se minimiza mucho más o se silencia mucho más. ¿Por qué? Porque está el tabú de que no existen, de que no son nada, de que es un coágulo de sangre, de que no tiene vida. Sin embargo, estas muertes te generan un duelo mucho más allá de lo que crea la gente o de lo que piense o de la ideología que tenga. Esto es del individuo, ¿no? De la mujer únicamente. La mujer solamente ella sabe qué es lo que está atravesando, qué es lo que atravesó para llegar a ese embarazo, si es deseado, si no es deseado. Cada quien con base a sus propias experiencias, a su propia percepción, genera un vínculo con este bebé, con este embarazo, que para muchos podrá no ser nada, pero para nosotros, si apenas tengo 3 semanas, 4 semanas y yo ya, hay mujeres que dicen, es que yo sentí, yo supe el momento exacto en el que me embaracé. Y parece loco, ¿no? Pero es cierto, a veces hay situaciones o estás tan conectada que pudieras sentirlo o pudieras tener esta sensación de que sabes exactamente en cuanto quedaste embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer ya está esperando la fecha de su primer menstruación
para correr a hacerse una prueba de embarazo en caso de que no venga. ¿Por qué? Porque ella ya siente esa conexión. ¿Y qué sucede? Que te enteras, ¿no? Te enteras y 3 días después de que te enteraste, tienes un aborto involuntario. Claro que genera un duelo, porque esa mujer, dentro de su creencia, dentro de lo que ella estaba viviendo, ya estaba ansiando esa vida, esa convivencia, ya empieza a hacer planes a futuro. A lo mejor ni siquiera sabía, ni siquiera estaba embarazada, pero el simple hecho de quererlo ya te hace pensar, ay, ojalá sí, ay, ojalá que fuera niña, ay, niño, ay, y es que le voy a comprar esta ropita, no sé, tú haces muchas ideas y todavía ni siquiera sabes si estás o no. ¿Qué pasaría si sale positiva la prueba y después viene un aborto involuntario? Te genera una ruptura emocional y esto también te lleva a pasar por un duelo que no se habla y por no hablarse no sabemos que lo tenemos que trabajar y nos quedamos con eso. La sociedad también, no nada más el personal médico a veces lo desconoce, también la sociedad. El personal médico, desconocimiento a veces en cuanto a lo que es protocolos, seguimiento. No hay protocolos tampoco de atención para las mujeres que pasan por este duelo. Tú llegas y estás presentando un aborto involuntario y pues directamente es un legrado, dependiendo. ¿Por qué? Porque en una clínica de popular, ¿no? Pública, probablemente no te hacen un legrado, esperan a que el proceso se dé solo o inclusive hasta te apoyan con algún medicamento y medio dicen qué va a pasar. Me ha tocado casos que las regresan a su casa y ahí sucede el proceso. Hay otros que no, que es dentro de la clínica, pero no pasa nada, todo es normal. Clínicas particulares, privadas, ahí sí te programan un legrado. No necesariamente es necesario el legrado, pero obviamente en una cuestión particular, pues sí implica un costo de medicación y lo que estás ahí internada, bla, bla, bla. Entonces, sí aumenta la cuenta. Entonces ahí pues hay ciertas cuestiones que también van involucradas. Eh, en cuanto a protocolos, pues eso es prácticamente todo lo que sucedería, no hay más, regresas, 7 días después regresas para que te hagan un ultrasonido, para ver que no quedó placenta, que todo está bien y ya. En cuestión laboral no hay incapacidades. ¿Por qué? Porque pues no hay un bebé, ¿a quién vas a cuidar? Pero se nos olvida que la incapacidad no es para cuidar un bebé, la incapacidad es para que la mujer se recupere físicamente, ¿no? De todo el proceso del parto. Ahora, cuando pasas por la muerte de tu bebé, pues no nada más es físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente, donde tiene que existir una recuperación. Y quizás porque no lo hablamos, las mujeres que pasamos por esto no lo hablamos, se desconoce que una mujer que pare, todos los bebés nacen igual, sea por cesárea o sea por vía vaginal. Entonces se nos olvida que todas las mujeres que tienen este proceso sangran un tiempo, tienen un proceso psicoemocional también, aunque no hayan pasado por un aborto, también hay un proceso psicoemocional de adaptación y en cuanto a las mujeres que pasamos por la muerte de nuestros bebés, también tienes un sangrado abundante. Muchas veces ya hay lactogénesis, ya está produciendo leche. El cuerpo puede durar hasta 40 días en volver a asimilar que ya no hay nadie ahí por el que tengas que gestar. Pero en todo ese tiempo, pues el cuerpo se empezaba a preparar para que ese bebé se creciera y se desarrollara dentro de la mujer. La hormona, cuando se presenta el aborto involuntario, no dice, ay, ya no hay nada, hasta aquí llegué. No, todavía sigue produciendo todo lo que debe de hacer en lo que se va adaptando. Todo eso es lo que implica que debamos de tener también una incapacidad, pero desgraciadamente no existe. Si bien te va, te dan 7 días en una muerte gestacional temprana. Si es una muerte ya un poquito más avanzada,
no sé, unas 20, 22 semanas, 30 semanas de gestación, puede ser a consideración del médico si te da un poquito más de tiempo, pero por lo general está la mentalidad de que si no hay bebé, pues ya no necesitas incapacidad, ¿no? Si la muerte se da cuando el bebé nace, pues también se invalida la incapacidad. Ya te la revierten, ¿no? Lo que continuaba o queda a criterio médico si el médico es buena onda y te quiere continuar la incapacidad. Pero pues no hay protocolo que sea obligatorio, que se sigan ciertas cosas en favor de los derechos de la mujer, ¿no? Y sus derechos reproductivos. Y ahora, si nos vamos con el bebé, pues tantito peor, porque el bebé cuando muere antes de las 13 semanas de gestación o no pesa 500 gramos, igual queda a consideración del médico o del personal de salud si te lo entregan o no te lo entregan. También no se le da un trato digno a esa vida porque ni siquiera sabemos dónde terminan, dónde quedan. Y hay muchas cosas turbias, ¿no? Ahí por abajito del agua que se deben de considerar y que si hablamos de parto respetado, pues también se incluye al bebé. Y esto incluye que aunque el bebé muera, él también merece un respeto, merece ser conservada su dignidad, merece ser despedido por su familia, merece tener una despedida digna, no que termine no sabemos dónde. Ahora, si es una muerte más avanzada, igual muchas veces los médicos pues no los tratan con la dignidad de vida, los dejan en la morgue o como si no pasara nada, ¿no? O sea, no, falta tacto, falta sensibilidad. En, a, en la mujer, pues no se le explica todo lo que debe de saber para que ella pueda tomar decisiones. ¿Por qué? Porque está en duelo. Si está en duelo, no puede tomar decisiones o no va a tomar las mejores. Pero ¿quién va, si en nuestro sano juicio no siempre o no tomamos las mejores decisiones, haces lo mejor que puedes con lo que tienes en ese momento? Porque una mujer tiene que ser excluida de tomar decisiones solo por una cuestión emocional en la que debemos de ser conscientes que si nos dan toda la información de vida y un tiempo prudente para procesar esa información, ya podemos decidir, ya lo podemos hacer y es nuestro derecho decidir, son nuestros hijos, nadie más tiene por qué decidirlo. Entre muchas cosas más que te pudiera decir, ¿no? Muchas veces se les orilla a donar al bebé para investigación y eso tiene que ser decisión de la madre, no de nadie más. El bebé normalmente cuando lo entregan, ya lo entregan directamente a la funeraria y directamente para incinerar. Es decisión de la mamá. Sí hay casos donde sí han entregado el cuerpecito, pero a veces sí por desconocimiento se va directo a incinerar. Y también en cuestión religiosa me pasó una vez un caso de una mami que quería hacer misa para su bebé, pero por como se lo entregaron en cenizas, la iglesia ya no podía hacer misa, ¿verdad? Tal y como la mamá lo buscaba o lo esperaba, ni menos privada, tenía que ser con todo el demás toda la demás gente en una misa general, que pues aquí la familia quería privacidad, pero por muchas cosas no se pudo. Cuando es un bebé más grandecito, pues también no hay contacto con él, no te dejan cargarlo, no te dejan bañarlo, no, porque no hay protocolos. Y en esta situación, pues nosotros luchamos para que existan esos protocolos, para que se cumplan y todo por empatía, por derecho de la mujer, por derechos del bebé, porque nosotras va a ser la última vez que podamos convivir con nuestro hijo, sea en la etapa que sea que ellos mueran, es la última vez que vamos a estar con ellos. No es justo que nos nieguen esa convivencia. Si queremos tomar fotos, lo ven como mórbido, cuando nunca más vamos a tener la oportunidad de tomarles una foto. Mamá, si se lo platicamos y les damos la opción a las madres de una manera, sin miedo, sin tabú, que tranquila, puedo apostar que el 100%, es más, 99.9% de las mujeres va a querer una foto de su bebé,
para recordarlo más adelante. Y en caso de que no lo quisiera, el personal de salud debe de estar capacitado para tomar la foto y guardarlas. Y en el momento que la mujer quiera cambiar de opinión, tenga la posibilidad de regresar. Y por ahí había una película que habla sobre ese punto, ¿no? Que la mujer no quería, no quería, no quería y después regresó, porque sí hay muchos casos así. Hay mujeres que no los quieren cargar porque el personal de salud, con el trato, con la forma en que les comentan, pues les influye en miedo y aparte también, pues estás en un proceso de asimilar que si nadie te está conteniendo, pues también te vas a dejar llevar por muchas cosas que no consideras más adelante que pueda cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, y no lo cargan y se arrepienten. O bien, si es decisión de la madre no cargarlo, pues adelante, no se carga, pero ya se trabaja más adelante si ella cambia de opinión. El punto es que ella sea quien decida qué hace, qué no hace. La familia debe de estar involucrada, el padre, los hijos, todos. Y no hay nada de esto, absolutamente nada. O sea, tu bebé muere en etapas tempranas y es como si no hubiera existido nada, ni nadie. Tu bebé muere en etapas más tardías y sí, sí existió, sí puede haber una tumba, sí puede haber un certificado de defunción quizás, pero no hay nada de contacto, no hay nada que a la madre le deje esta sensación de que sí existió, porque con el duelo va a haber duda, aunque lo hayas visto. Si no cargaste, si no hiciste una conexión con él, si no tienes una caja de recuerdos o algo que te conecte con él, en tu mente, en algún momento, puede haber dudas de que esto sucedió y afecta emocionalmente. Entonces, son muchas, muchas cosas que no terminaríamos. O sea, es enorme. También a la situación de que no existe un acta de nacimiento, un acta de defunción. Ignoramos que cuando el bebé nace y respira, ya con cierto tiempo, ciertas horas, en ese momento podemos registrarlos, es un derecho del bebé, pero nadie nos dice, el bebé entra a UCIN y puede durar ahí un mes y nadie nos dijo que lo podíamos registrar. El bebé muere y lo único que puedes tener es un acta de defunción y hay un choque emocional de cómo que tengo un acta de muerte, pero no un acta de vida. Y los bebés más pequeñitos no tenemos ni acta de defunción, ni acta de nacimiento, nada, absolutamente nada. Hay mamás que ni siquiera sabían que estaban embarazadas, pasa el aborto involuntario y ni una foto de la ecografía, nada. Entonces, todo esto afecta. Si tienes un trato empático, humanizado, el duelo va a existir. Sin embargo, el proceso de transitar a este duelo va a ser más llevadero y va a causar menos estragos mentales, psicológicos, mentales en la madre, que cuando no hay ningún tipo de trato humanizado, cuando es totalmente este, una situación que le genera a la madre conflicto porque fue tratada como si nada pasara, ¿no? O fue maltratada por el personal de salud. Entonces, así como que en general, pues es lo que se aborda, ¿no? En cuestión de muerte de cuna, el protocolo de seguridad es que llegan, aseguran la escena y la madre es la primera sospechosa. He tenido casos de acompañamiento de mamás que fueron tratadas como criminales, detenidas en el momento que encontraron a su bebé muerto, hablan, llega todo el proceso para la investigación, la mujer es esposada, subida a la patrulla, es privada de su libertad, es obligada a confesar qué hizo, cómo lo asesinó, pero pues es un protocolo, ¿no? Como para descartar que haya sido un asesinato, un homicidio. Y pues en este inter muchas mujeres no han podido despedirse de sus hijos porque ya cuando salen, ya el bebé ya fue enterrado para que ella no sufra. Igual con las mujeres que quedan después del parto, quedan internadas, ¿no? Muchas veces el bebé es sepultado y la mujer no pudo despedirse de él porque estaba delicada y no hubo ningún protocolo para que ella pudiera despedirse o no hay forma de que nos
puedan esperar para que ella despida a su bebé. Entonces, sí, imagínate todo esto que ahora con lo de la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no sufrió porque no podían despedirse de sus familiares? Porque todo el tiempo que estuvieron internados, ni un contacto, batallaban para saber sobre ellos. O sea, fue horrible. Creo que este momento tan fuerte de la pandemia conectó a mucha gente con este duelo que nosotras vivimos, porque básicamente es eso, no poder despedirte y toda la angustia de que estés desinformada, de que no se te dé ninguna oportunidad para poder despedirte o realizar tus rituales, ¿no? Es como que el ejemplo más claro de qué sentimos las mujeres cuando pasamos por la muerte de nuestros bebés en cualquier etapa del embarazo o del nacimiento. Y ahí la sociedad pues entra en el desconocimiento también de invalidar nuestro duelo, de ya suéltalo, no le llores porque no lo dejas descansar, o lo bueno que estaba chiquito, así no sufres tanto, te hubiera dolido más si estuviera más grande. Todas estas frases sabemos después de un trabajo personal o después de platicar con otras mamás, sabemos que no es en mal plan que nos lo digan, es desconocimiento, es una forma de querernos apapachar, pero desgraciadamente son palabras que por el dolor que estamos sintiendo, por todo lo que estamos experimentando, pues no nos llegan nada bien y nos pueden causar enojo, molestia, odio, rencor contra la gente que nos lo dice y todavía se ofenden por eso. Entonces, es darle tiempo a la mujer, es tratar de, si no sabes qué decir o no tienes las palabras correctas, no digas nada, solamente haz sentir a la mujer que estás ahí para escucharle con todo lo que tenga que decirte o que decir, pero empáticamente, o sea, no juzgando, no criticando, a escucha activa totalmente y que la mujer se desahogue, porque vamos a decir cosas que para muchos van a ser aberrantes, pero es el momento. Y por desconocimiento, a veces la sociedad o nuestra familia no sabe cómo apoyarnos, cómo escucharnos. Pareja, el hombre, la mujer vive diferente el duelo, pues en qué momento nos acoplamos, ¿no? Nos adaptamos. Muchos matrimonios se separan después de una muerte. No quiere decir que la muerte de nuestro hijo sea la razón de esa separación. Hay muchas otras cosas atrás, pero el no saber cómo manejar esta situación es algo que también viene a añadirse, ¿no? Y que nos afecta. Entonces, sí, es un proceso de aprendizaje de la sociedad, de nosotras como madres, que sepamos que cualquier mujer embarazada puede pasar por una muerte de su bebé y que hablarlo, que conocer el tema, que trabajarlo también, no es desear un mal augurio, no es desear que te pase, sino es tener herramientas para saber cómo prevenirlo. Y en caso de que desgraciadamente ya no se pueda prevenir, que al menos sepas tus derechos para que puedas ejercerlos, aunque los demás no lo sepan. Cuando nosotras estamos informadas, podemos hacer algo, pero si no sabemos y personal de salud tiene alguna situación donde no conoce protocolos o no hay protocolos, pues nosotros también servimos de orientación, ¿no? Y pues así te podría decir muchas más cosas que suceden, pero pues me dejo guiar por ustedes. Te agradezco mucho la información, Paola. Bueno, yo voy a hablar por mí porque ahorita Stacy, si ella gusta tomar el micrófono, estoy entre como checklist, ¿no? De la información que luego yo ofrezco en la terapia, porque ciertamente me ha pasado y me siento entre bien, pero y en tan mal, ¿no? Porque como tú dices, está tan invisibilizado que ciertamente quienes más nos aman a veces son quienes más nos violentan en muchas de las pérdidas gestacionales. Y no, hombre, no, es muy agradable la manera en la que nos presentas esta información que es valiosa. Y pues a mí me gustaría preguntarle a Stacy si ella, digo con todo respeto, Stacy, si tú quisieras compartir alguna duda, algún tipo de comentario respecto al tema.
Creo que realmente es muy, muy cierto todo lo que dices. No, nunca había platicado con una persona, me había acercado a algún grupo, de hecho, nunca había encontrado un grupo de apoyo, los busqué, encontré grupos de apoyo de paternidad, de lactancia, de primeros auxilios, de todo tipo, pero no para una pérdida. No conocía de mi angelito estrella y lo poquito que me alcanzaste a abordar me ayudó mucho, porque cuando yo estaba en el hospital en quirófano, yo sí quería verlo. Perdí a mi bebé de 7 semanas y media, casi 8, y me dolió mucho y sufría mucho, no sabía qué iba a hacer de mí. Duré casi 4 días internado y no sabía qué iba a pasar. Nada más llegaban a inducirme medicamentos, fueron medicamentos oral, vía vaginal, misoprostol, y era medicamentos, dosis tras dosis tras dosis, y yo no sabía en qué momento, pues, realmente iba a terminar todo porque es un proceso muy doloroso. Duele mucho perder algo así, estar ahí en la camilla sin saber qué va a pasar, sin poderte levantar ni siquiera al baño. Mm, Yo, pues, creo que sí lo pasé mucho y eso que dices de querer un recuerdo, una foto, de abrazarlo, de verlo, porque va a ser la última vez que lo van a ver. Yo sí lo pasé, yo no lo conocí. Yo creo que la primera vez que yo lo conocí fue la ecografía que me hicieron ahí en urgencias. Esa ecografía no me la dieron, no la tengo. Y tengo el recuerdo en mi mente de ver el saquito, el pequeño saquito donde estaba. Y me pasaron a la primera clínica, que fue en la clínica del IMSS 35, y me dijeron, no se preocupe, todo está bien, no detectamos latidos, es normal. Se va a ir a otra clínica porque allá le van a hacer otro ultrasonido, pero no se preocupe, todo es normal, todo está bien, su bebé está bien. Y yo dentro de mí, yo sentía que las cosas no estaban bien. Yo también sentí mi embarazo, yo sabía que estaba embarazada, yo lo sentía dentro de mí. Yo sentía que inclusive iba a ser un niño y sentía algo diferente dentro de mí. Al momento de que me llevan al otro hospital, el primer filtro es una enfermera que te toma los datos, te pregunta qué estás ahí, qué pasó, que si te caíste, te accidentaste, el primer historial, ¿no? Yo desbordé en llanto en ese momento porque yo sabía que no estaban bien las cosas y me dijo, no, no se preocupe, su bebé está bien, aquí no dice nada grave. Y yo me enteré que mi bebé no estaba vivo por la orden médica. Y la orden médica decía embarazo eh, con huevo muerto retenido, decía en la hoja. Entonces yo me di cuenta al salir de la primera clínica por la hoja que me dieron. Al llegar allá, igual la enfermera de todo está bien, no pasa nada. Me hacen el ultrasonido y el muchacho que me hizo el ultrasonido me dice, sí, no tiene latidos, está muerto, no, pues no hay nada que hacer, que no había desarrollado su corazón. Y hasta la fecha yo quería una explicación, las sigo buscando del por qué no desarrolló el corazón. Había algo mal en mí, mi cuerpo no estaba preparado, ¿qué pasó? Y no tuve respuestas por parte de ningún médico, de nadie. Y yo quería verlo cuando estaba en el quirófano, quería verlo a pesar de que yo sabía que no iba a tener forma y que probablemente no iba a saber qué era ni identificarlo. Y los doctores nada más me veían raro y me decían, es que ¿para qué quieres verlo? Y digo, es parte de mi proceso para entender y asimilar lo que me estaba pasando. Y me dijeron, sí, está bien, ahorita te lo enseñamos. Y al momento en el que ya lo sacaron, me durmieron para no insistirles en verlo. Me durmieron y ya cuando me despertaron me dijeron, no, es que ya terminamos, ya está todo bien. Y yo me sentía pues toda ida por los medicamentos, por todo, y no reaccioné hasta que ya estaba en la camilla y fue cuando dije, no lo vi, no me pude despedir, no pude conocerlo, no de la forma que me hubiera gustado. Y hasta la fecha pues sí me ha afectado bastante, todavía no lo supero al 100%, no, siento que es algo que no se supera de un día para otro. Esto pasó hace 3 semanas y media, el 26 de abril, yo creo que ya el mes. um, y pues no sé, realmente me siento todavía confundida, no sé cómo sentirme, no sé cómo reaccionar al 100% porque no estaba preparada para eso. Mi bebé
Era un bebé muy deseado. Yo lo quería con todo mi corazón. Estuvimos mucho tiempo intentándolo y no sé, me dolió mucho el hecho de que se fuera. Ahorita que regresé a mi vida, a la rutina que tenía, el primer día en la gratis tienda sí me pesó un poquito y me calaba el que me dijeran comentarios como, no te preocupes, Dios tiene algo planeado para ti, tal vez no era el momento, este, de él se lo quiso llevar al cielo. Y cala y afecta porque pues yo no culpo a Dios o algo así, y en cierto momento me he culpado a mí misma de tal vez no me cuide bien, tal vez algo estaba mal en mi organismo. Yo tengo desde noviembre con anemia y he estado tomando hierro y cuidándome, y cuando menos lo esperé estaba embarazada y era lo que más me preocupaba, que tenía anemia y no sabía si podía ser un factor en perder al bebé. Y con los doctores cuando me hicieron análisis y estudios, igual me dijeron que tenía anemia, pero no me dijeron de pudo haber sido una causa o algo. Yo quería una respuesta más fija a que si me dijeron, no, esas cosas pasan. Ahorita viene alguien a explicarte porque nunca nadie llegó a explicar. Este, en ese momento también no dejan, de todas las chicas que estaban ahí, a ninguna la dejan que se vaya sin métodos anticonceptivos. Te forzan en ese momento de te tienes que ir con un método a fuerzas y mandan a varias personas a que hablen contigo, a que estén ahí de ándale, un método, mira, si te pasa puedes perder la vida, el bebé va a volver a morir, que esto, que el otro, y te meten mucha presión social para que aceptes algún método, desde lo básico, pastillas, implantes, DIU, y te dan información y todo, y yo no me sentía preparada para nada porque quería volver a conocer mi cuerpo. Yo sí llegué a lactar, me empezó a lactar los pechos como a la semana que me dieron de alta, y pues yo sentía muy feo y era como que, ok, pues al momento de ir con el doctor me dijo, es que tienes exceso de hormonas, es normal. Y en ese momento pues uno dice, ok, el shot de hormonas que ya traigo por la pérdida, porque mi cuerpo todavía no asimila que ya no está ahí y sigue preparándose, más aparte todo el shot de hormonas de los anticonceptivos y todo eso, y pues te meten esa presión, es algo incómodo. um, Siento que sí deberían de ser más humanos. Creo que pues es parte de lo que he estado sintiendo desde que pasó y son muchas cosas, pero no encuentro todavía las palabras para expresarlo. Muchas gracias, Stacy, por compartirnos y de verdad abrir esta experiencia que yo creo que hablas por muchas personas que, que nos van a ver y que se van a llevar esta valiosa información. ¿Qué opinas, Paola? ¿Qué le dirías tú como, digo, eres una experta en estos temas y yo creo que mejor que tu opinión, pues no hay en este momento? Sí. Bueno, antes que nada, yo quiero externarte un abrazo fuerte, Stacy, a distancia, súper cálido. Siempre, siempre es lo primero que yo les digo, reciban este abrazo fuerte, fuerte y bien cálido, porque es lo que necesitamos en estos momentos, es lo que necesitábamos en el momento que estábamos pasando por la pérdida, pues más bien por la muerte, porque nuestros hijos no se perdieron, nuestros hijos murieron, ya no los vamos a recuperar. Hay que cambiar términos también para hacer mayor conciencia de esta situación. Y otra de las cosas que yo te puedo decir es que tienes toda la razón del mundo. Este dolor no se supera, nunca lo vamos a superar, pero sí te puedo garantizar que en algún momento, y con platicarlo, hablarlo, acercarte a gente que realmente te permite externar lo que sientes y que te sientas en confianza con ese grupo o con esas personas, lo vas a ir asimilando, vas a ir poco a poco asimilando y aprendemos a vivir con el dolor.
no lo superamos, aprendemos a vivir. Ahora, en tu caso, es un mesecito apenas, solamente tú sabes lo que viviste, lo que pasaste con toda esta situación, lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, y solamente tú puedes decidir cuándo sueltas. Ya como psicóloga y también dentro de este tema, te puedo decir que no hay ningún duelo patológico a menos que de verdad, haya mucha sintomatología de que, estés pues totalmente bloqueada en tu vida, en tus actividades, pues ahí ya puede uno decir algo está mal aquí. Pero mientras tú sigas, trates de continuar con tu vida y todo siga dentro, entre comillas, dentro de lo posible normal, estás viviendo por tu bebé, estás viviendo por ti y es un mes. O sea, no pasa nada. Tú sabes cuándo vas a soltar ese duelo, pero patológico no es. No va a ser patológico mientras tú continúes haciendo lo mejor posible de tu vida, ¿no? Y en algún momento resignificamos también. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir por ellos, aprendemos a sonreír por ellos y no tanto porque murieron, sino por lo que nos dieron, el tiempo que estuvieron con nosotros. ¿Qué es más valioso? ¿La muerte o la vida de ellos en el aspecto de lo que significa, ¿no? La muerte es un proceso nada más de vida y siempre vas a seguir siendo su mamá aquí en la tierra o en el cielo, tú ya eres mamá, tengas un hijo aquí en la tierra o no, tú ya tienes un hijo en el cielo y vas a ser madre siempre. Y en algún momento nos vamos a reencontrar también. Entonces, ¿qué nos queda? Aprender a resignificar. Y esto no significa que los vamos a olvidar, significa que vamos a hacer que valga ese tiempo que estuvieron con nosotros y que nos va a doler y que vamos a llorar, sí, y sobre todo ahorita que tienes un mes, vas a llorar mucho y vas a renegar y vas a maldecir y todo lo que tú quieras es válido, solamente tú sabes lo que sientes, pero va a llegar un momento en que todo este dolor va a sentirse de otra manera. A lo mejor en algún momento de tu vida te vas a acordar de él y ya no vas a llorar, no porque no lo quieras, no porque no te duela, no porque no recuerdes, pero ya lo vas a ver desde otro punto de vista de amor. Ahorita es dolor, ahorita es dolor. Y si llega una lágrima o el llanto o de repente esto es cíclico, a veces estamos bien, a veces estamos muy mal y así tengamos 10 años, puedes tocar otra vez suelo, pero ¿qué pasa? Ya nunca va a ser como la primera vez, el dolor nunca va a ser como la primera vez, porque vas aprendiendo a vivir con él, vas aprendiendo a qué hacer para que tenga un lugar ese bebé en tu vida de una manera en que si para los demás no existió, para mí sí, y voy a hacer que valga, y voy a hacer que cuente, y qué más voy a hacer. Algunas mujeres resignifican de muchas maneras. Yo te pongo mi caso. Para mí las fechas fueron como muy impactantes, fechas importantes en las que sucedió todo esto. Y para mí fue, tengo que hacer algo. Lo tomé como eh, mi bebé dio su vida para que yo cayera en esto, para que yo me metiera en esto y lo que he aprendido lo tengo que replicar. Si a mi bebé yo no lo pude recuperar porque murió de aproximadamente 12 semanas de gestación, ya no lo pude recuperar, no lo pude ver, no viví el duelo como yo quisiera. Bueno, ninguna otra mujer, al menos por mi silencio, no va a pasar por lo mismo. Y empecé a replicar y empecé a replicar. Y sí, o sea, sí duele. Y ya tengo varios años y aún y que estoy en esto, también lloro, también me deprimo, también me resguardo, de repente me pierdo, pero regreso porque tengo una misión que yo quise crearme por el mensaje que yo entendí de mi pérdida, ¿no? De la muerte de mi bebé. Y de esa manera yo resignifico. Él fue, para mí, fue tan noble que prefirió despedirse de mí sin que yo pudiera hacer nada, sin que yo lo pudiera conocer,
pero porque muchos otros bebés quizás sí se pudieran despedir. Fue mi idea, ¿no? Y aquí estoy. Hay otras mamás que hacen cartas, hay otras mamás que hacen libros, hay otras mamás que hacen música, en fin, o sea, hay tantas cosas. Hay muchas mujeres que están igual que yo, también están en activismo en el tema para mejorar cosas y créeme que se ha hecho mucho, 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 pero para mí todo esto es por nuestros hijos. O sea, de alguna manera esto tuvo que ser así porque ellos así lo decidieron. Y muchas otras mamás dicen, son tan perfectos para la tierra que tuvieron que regresar, ¿no? Al cielo y con una misión que solamente cada una sabe, que si no quieres estar en activismo, no quieres hacer nada, de una u otra forma hay que conectar con ellos para que tú encuentres cuál es el motivo o qué es lo que lo movió a él a despedirse de ti. Y no es que no nos quieran tampoco, o sea, créeme que a veces le digo a todas las demás mamás, todos nuestros bebés están juntos, jugando, sonriendo, divirtiéndose, y ya nada más es que nosotros tratemos de buscarle todo ese amor, aunque suene fuerte, pero es amor, la existencia de ellos fue amor, lo que sentimos por ellos fue amor, lo que sucedió para cuando ellos se fueron es simplemente un dolor que se agravó por todo el desconocimiento, pero te apuesto que si hubiéramos tenido el trato adecuado, nuestro dolor sería un poquito más digerible, lo comprendiéramos mejor, tomáramos aceptación un poco más pronto quizás, pero igual no es obligatorio estar bien inmediatamente. Cada quien sabe su momento y no lo más importante es que no dejemos que la culpa nos consuma. Siempre la culpa va a estar ahí, siempre, porque muchas veces también nos dicen que es porque la mamá no tomó ácido fólico, que porque la mamá estaba enferma, que porque no nos cuidamos y sigue recayendo socialmente la culpa en nosotros, ¿no? Externa. Ahora imagínate la interna, la propia, que también normalmente siempre solemos culparnos. No, o sea, la culpa es una de las cosas que siempre predomina en este tipo de muertes. Pero cuando lo hablamos y lo trabajamos, vamos descartando. Que, o sea, nosotros no podemos hacer nada contra esto. Si nuestro cuerpo, desgraciadamente, pasó por esto, no es que nosotros lo hubiéramos deseado, no es que nosotros lo hubiéramos buscado, sucedió y normalmente nunca hay una respuesta. Y cuando la pudiera ver, pues también se sigue componiendo de muchas cosas que bloquean esas respuestas. Que es muy tardado, que hay que mandar muestras hasta México, en fin, o sea, que sale muy caro, muchas cosas, ¿no? Entonces también a veces, aunque pudiera haber respuestas, hay muchas cosas que nos las impiden. Vamos, cuando trabajamos el duelo, vamos trabajando todo esto también y vamos encontrando un punto medio para soltar la culpa y abrazarnos, perdonarnos y perdonar y hacer las paces también con nuestro bebé. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ellos tenían una misión para nosotros. ¿Cuál? No sabemos, pero cada quien diseña la forma de vida que quiere tener después de despedirnos de nuestros hijos. Si haces algo está bien, si no lo haces está bien. Lo que sí siempre se recomienda es que no nos dejemos silenciar y trabajemos el duelo, porque si no lo trabajamos, vienen problemas de salud mental como ansiedad, el estrés postraumático, un nuevo embarazo que no se disfruta, que está lleno de traumas, muchas cosas que ni el siguiente embarazo disfrutas. O si ya no puedes tener más bebés, que tengo casos también, es más traumático todo esto, más complicado y es bien recomendable tomar terapia, aunque no nos lo recomienden. Y en cuanto a los psicólogos, yo les pido que nos sumemos a conocer de este tema, porque si hay desconocimiento en todo, una de esas áreas también es la psicología. Y a veces los psicólogos nos vamos por la praxis, ¿no? Lo que conocemos, lo que nos enseñan, y pedimos soltar o se pide soltar rápido y no necesariamente tiene que ser así, hay que buscar otro tipo de herramientas, pero si no conocemos este duelo, si no conocemos sus características, pues a veces nos centramos nada más en lo que ya sabemos y queremos seguir ahí
y no, hay variables que tenemos que considerar para dar seguimiento al caso de las mujeres que tienen una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Entonces sí, es bien recomendable que empecemos a conocer para que al menos nosotros abordemos esa situación. Si a veces en la comunidad no se aborda o no se cuidan o no hay protocolos, pues ya cuando seguimos nosotros, ¿no? En la intervención, los psicólogos, que podamos dar un buen seguimiento de estos casos, porque si no, hacemos más daño. Había una mamá que me decía, es que fui al psicólogo y me dijo que si ver la ropita de mi bebé, ver su cuna, me hacía daño, entonces ya regálala o ya sácala, no la tengas ahí, no te confrontes. En muchos casos sí pudiera ser una buena herramienta, pero en estos, pues no sé toda la historia de cada persona, ¿verdad? Pero sí, ¿qué tal si lo único que tenía era la ropita y le pides que lo tire o que lo regale? Le estás quitando lo único que tenemos para hacer un apego en lo que vamos trabajando el duelo para soltar de una manera más apropiada para la mujer sin hacer más daño emocional. Entonces, sí, todas las áreas deberían de estar informadas para poder dar un seguimiento. Hay casos de mujeres que necesitan denunciar negligencias, entre muchas otras cosas, y los abogados pues tampoco conocen de este tema y las mujeres pues se animan a hacerlo. Tenemos que acompañar porque el proceso legal va a ser muy complicado al no haber leyes o tener que el abogado no tener las herramientas para poder quizás dar un buen seguimiento a estos casos, pues incrementa el dolor. Todos nos tenemos que involucrar para dentro de nuestra práctica podamos dar un buen seguimiento, una buena atención en este tipo de casos. Muchísimas gracias, Paula, por esta intervención y por esta psicoeducación, porque ciertamente a veces también invisibilizamos, y lo recuerdo porque me acaba de mandar un mensaje, ¿no? Es una pareja que pierde a su bebé y él tenía un dolor también profundo, ¿no? Y me comenta que si pudieras también recordar que ellos también sufren demasiado y cómo pudieran apoyar a su pareja en este momento de la pérdida, cuando ellos también están atravesando este indescriptible sufrimiento. Ya está el audio. Bueno, una de si el duelo para la mujer está invisibilizado, para los padres, para la familia, para los hijos, mucho más, ¿no? Aquí es bien importante involucrar al papá. Si el papá está presente, si él quiere ser parte de todo este proceso, también hay que involucrarlo y eso parte desde el momento en que se da la noticia a la madre. De hecho, en las guías de práctica clínica a lo mejor no hay tantos protocolos, pero sí hay algunos, muy poquitos, pero los hay. Uno de ellos es que para dar la noticia, la mujer tiene que estar acompañada de una persona de su confianza o de las personas de su confianza en un lugar pues apropiado, pero no se hace. Y desde ahí, si el padre se involucra, pues hay que meterlo, hay que jalarlo, hay que ser parte de la noticia, porque a ellos también les duele. Desgraciadamente el tabú con ellos está pues desde muchas otras cosas, ¿no? De ellos no lloran, ellos no sienten. En los duelos, cualquier tipo de duelo, pues el papá es o el hombre es el que hace por lo general todos los trámites de lo que es el acta de defunción, la funeraria, entre muchas otras cosas, ¿no? Pues este duelo no es la excepción. También el papá tiene que hacer todo eso y pues que muchas veces les dicen, tienes que estar fuerte para que tu mujer no se ponga más mal, ¿no? O para que ella pueda estar mejor. No, si el papá tuviera la oportunidad de externar lo que siente, de llorar, hace más conexión con la mujer
y ellos pueden llevar un poquito mejor el duelo, porque la mujer a veces piensa, es que a él no le dolió, es que yo nunca, cuando he tenido terapia así juntos, o hemos tenido dentro del grupo parejas, es que él nunca me dijo que sí le dolía, o nunca me platicó qué sentía, y como yo lo veo muy normal, no, es que en los hombres se manejan otras cosas que la misma sociedad por años les ha impuesto, ¿no? Y ahora en este tipo de duelos son muy pocos los hombres que se permiten externar. Y si no externas, pues la mujer también se ofende, también se siente mal, le duele más también el pensar que no conectan igual, que no le importó. Pero el hombre, muchos de los papás que yo he acompañado, se esconden para llorar, o se van a otro lugar, o se hacen los fuertes, o ellos mismos le dicen a su pareja, ya no llores, o vente, vámonos al cine, o vámonos a bailar, porque es su manera, ¿no? De apoyar, pero no necesariamente es la que ella necesita. La que necesita es que hablen, que se sienten y digan, sabes que a mí también me duele, yo estoy sintiendo esto, yo estoy sintiendo esto otro, y llegar a esta conexión en la que a los dos nos importa y nos unimos más, estamos más en conexión. A los hermanitos a veces no se les dice que hubo la muerte de otro bebé, de un bebé. Ellos son a veces los últimos que se enteran y también les duele, también les afecta, también pasan por un proceso emocional que necesitan saber. Si nos vamos al sistema, pues ese bebé forma parte de tu sistema, no lo puedes evitar. Cuando lo queremos omitir, cuando lo queremos ignorar, de una u otra forma sale o se da algún problema porque estás omitiendo que ese bebé que partió ocupa un lugar en tu familia. Si tú tienes 3 hijos y el bebé que murió fue el segundo, no tienes 2 hijos, tienes 3. Y está el hijo mayor, el de en medio y el que sigue. El de en medio fue el que falleció. Entonces, el papá también tiene que estar involucrado en eso para platicar con los hijos. En el hospital, también en UCIN me pasa que antes de la muerte del bebé, a los papás no los dejan tener contacto con los hijos, es casi puro trámite, trámite, trámite. Y la mujer pues está un poquito más al pendiente del bebé, ¿no? Aquí tienen que estar los dos acompañándolo y sea que el bebé logre salir, sea que no, es muy necesario que los dos padres, si están interesados en participar, los dos de verdad sean considerados y romper el estigma de que a los hombres no les duele, de que los hombres no lloran, de que los hombres no sienten. Sí sienten. Y a veces, en algunos casos, he escuchado que la mujer es la que se contiene más porque el hombre es el que está totalmente devastado. Entonces sí es nada más cuestión de romper el tabú y quitarle este peso a los hombres de que tienen que ser los machos y los duros y los fuertes. No, ellos también se quiebran y no pasa nada. Aquí con nosotros también damos pláticas para los hombres. Bueno, uno de los objetivos del grupo y ahora ya como asociación que queremos consolidar es que tengamos grupos para mamás, grupos para el papá únicamente, por si no se sienten cómodos hablándolo junto con todas las demás mamás, que haya un grupo específico para ellos. Buscamos la unión familiar, que si quieren trabajarlo juntos, se pueda y tengan la oportunidad de hablarlo juntos. También buscamos unir a los abuelos, a los hijos, a los tíos. Buscamos que haya una integración total de quienes quieran estar en este sistema, ¿no? Dentro de este duelo, trabajarlo juntos todos. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, muchas familias ¿cómo lo puedo decir? Se afectan y se rompe la estructura familiar cuando es unida. Otras ya es una familia disfuncional y tienen muchísimo más problema, pero las que son unidas y no saben cómo manejarlo, que también se estén fracturando, pues no, tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo, tenemos que apoyarlos. Abuelitos también que están muy afectados, tenemos también el objetivo de abordar todos estos temas con ellos. El caso es que la mujer, el hombre,
quien necesite el acompañamiento lo tenga y que aparte, con el conocimiento que se les da, con el apoyo que se les da, se pueda unir todo su entorno para que también, no nada más dentro del grupo, sino fuera, también sea digerible la situación y también sean empáticos, no nada más en el grupo. Ahora bien, si por fuera definitivamente es complicado, bueno, aquí está el grupo. Aquí vamos a estar siempre para entender, para comprender, para no hacer juicio, para escucharte las mil y una vez que necesites decir lo mismo. No nos vamos a cansar, no nos vamos a aburrir. Vamos a estar siempre para lo que se necesite porque entendemos que muchas veces, aunque parezcamos cassette, es una parte del duelo y va a pasar, pero en nuestro entorno a veces no se logra entender esto y llega el momento en de, ay, ahí va a empezar otra vez. Y no, ya supéralo. No, ya estás mal. Ya psiquiatría, ¿no? Y no necesariamente. No es un caso grave, es simplemente cómo son los tiempos para cada persona. Paula, y ya acercándonos al cierre de esta transmisión, quisiéramos pedirte tus redes sociales, tu contacto, en el cual las personas interesadas pueden formar parte de Mi Angelito Estrella, por favor. Se tarda un poquito en abrir el audio. Bueno, la página es Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella, así como lo ven aquí en el logo, así nos encuentran en las redes sociales. En Facebook estamos como Angelito Estrella y normalmente yo atiendo, si quieren hablar, si quieren vernos, si quieren una videollamada, vamos programándonos según lo que necesite cada quien. Mi teléfono es 656-322-4247. Para cualquier situación, pues ahí nos podemos poner en contacto para organizarnos. Y estamos retomando, queremos retomar las reuniones. Este domingo vamos a tener una reunión con algunos papás para platicar, para convivir desde nuestra maternidad o paternidad de brazos vacíos. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el 10 de mayo, viene el Día del Padre y cuando es un mamá o un papá que su bebé falleció, pues no son considerados como madre o padre para la sociedad, no los integran. Entonces nosotros siempre queremos hacerles ver que sí lo son y que aquí estamos nosotros. Por si alguien se quiere sumar, nos habla para coordinarnos, ya estamos a unos días. Y para cualquier situación que necesiten trabajar, pues estoy a la orden. Tratamos de buscar que nos inviten a los hospitales a dar pláticas, en las universidades, la UACJ nos ha abierto las puertas, porque queremos concientizar desde el aula, a los doctores, a los psicólogos, a todos los que se dejen desde el aula, porque no hay capacitaciones, no hay información y creo que desde ahí debe de existir esta conciencia. Y en cuestión de mujeres embarazadas, pues que no tengan miedo de hablar del tema. De verdad, es bien interesante el tema. Si no te ha pasado, puedes apoyar a otras mujeres. Si desgraciadamente te llega a suceder, vas a saber cómo proceder y vas a tener menos violencia o trauma en tu parto y en la despedida con tu bebé. Entonces, la conciencia que se trata de hacer es a raíz de el acompañamiento a las familias para que trabajen su duelo, pero también en todos los lugares hayan o no hayan pasado por este tema. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por su tiempo. De verdad, el día de hoy estoy segura que esta información va a llegar a las personas correctas en el momento apropiado, por compartir esta valiosa información de parte de ambas. Y en nuestro siguiente programa también les invitamos a escuchar a la psicoterapeuta Elisa Lugo, que nos compartirá el tema ¿Qué mujer eliges ser?
Esperamos que tampoco se lo pierdan, que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves en punto de las 9. Hasta luego, bye.